Estamos de vuelta en Panorama Global. Me acompaña aquí en el estudio el doctor Guillermo Lueban. Usted ya sabe, él es doctor en política, analista internacional y colaborador aquí en Panorama Global. Guillermo, buenas noches. Hola, Chema. Muy buenas noches a ti y a tu audiencia. Guillermo, el presidente Donald Trump sigue con una agenda internacional increíble. Esta intención de hacer América grande otra vez no solo es con la política interna. Hemos visto un presidente de casi 80 años viajando por el mundo y ahora está por visitar Asia, particularmente a Corea del Sur, uno de sus principales aliados en la región junto con Japón. Y bueno, pues recordemos que en su primer periodo presidencial se reunió 2 veces con Kim Jong-un, el supremo líder de Corea del Norte. ¿Y qué lectura ves esto? ¿Trump se quiere acercar otra vez a Kim? ¿Qué ganaría acercándose otra vez a Kim más allá de la foto de hace 6, 7 años? No creo, Chema. Yo creo que la intención de Trump es limar asperezas, particularmente a los 3 países que va a visitar, Malasia, Corea del Sur y Japón, por el tema arancelario, por un lado. Y por otro, quiere fortalecer, al estilo de Trump y de la política exterior que está marcando, relaciones bilaterales, tanto comerciales como de seguridad. Y particularmente en el caso de Corea del Sur y Japón, Malasia va a un tema definitivamente arancelario y de contención de la expansión comercial china, que lo mismo ha buscado hacer con Camboya y con Vietnam, pero Malasia va a ser un punto estratégico por el tema comercial con China. Tema Corea del Sur es un tema, además de comercial, porque tienen que arreglar el tema arancelario que les impuso a los surcoreanos, el tema de seguridad regional, particularmente considerando a Corea del Norte. Se especula que puede haber una reunión con Kim, pero no está confirmada. Lo que sí está confirmado es que va a haber una visita de Estado a Japón, una visita de Estado a Corea del Sur, para encontrarse con el presidente surcoreano Lee y ver esos 2 temas, ¿no? En el tema de seguridad, comentabas que, en efecto, Corea del Norte acaba otra vez de hacer sus pruebas de misiles de corto alcance, y esto es una provocación que acostumbra Corea del Norte siempre que va a ir un mandatario o funcionarios estadounidenses a Corea del Sur o Japón, ¿no? Y no podía faltar que ahora que va a ir Trump y que lo anuncia por todos lados esta visita importante a Asia, empieza con esta práctica, continúa más bien con esta práctica de lo que le llaman la diplomacia de la persuasión o de la provocación. ¿Qué busca Corea del Norte con esto? Yo creo que fundamentalmente 3 cosas. Una, llamar la atención de los Estados Unidos, decir, aquí estamos, somos una potencia regional con armamento nuclear, que aunque los Estados Unidos no le han reconocido ese potencial nuclear, se sabe que lo tienen. Por otro lado, es decirle, digamos, es el mensaje de comunicación entre Kim y Lee, Corea del Norte al sur, de decir, aquí estamos, bienvenido, y te damos la bienvenida con una prueba de misiles. Y tercero, bueno, yo diría 4 puntos. El tercero es probar también, aprovechar estos ejercicios de lanzamientos de misiles para probar su tecnología balística. Y el cuarto es internamente. Esto va dirigido a la audiencia en Corea del Norte, sobre todo con las élites y el pueblo. A las élites decir, tenemos la capacidad de responder, y al pueblo es magnificar y mostrarse como una nación poderosa que puede enfrentar los grandes desafíos y a los grandes estados. Ahora, Estados Unidos en Corea del Sur tiene 28.500 soldados. Es decir, es una de las bases militares estadounidenses más pobladas fuera de los Estados Unidos. Es correcto. Y es precisamente por esta frontera. La frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, digamos, una frontera artificial que se crea después de la Guerra de Corea. Así es. Y que los Estados Unidos pues siempre han tenido un interés específicamente militar en esa zona. Así es. ¿También Trump va a dar un espaldarazo a esa idea?
Sí, yo creo que sí. La península de Corea es estratégica o geoestratégicamente clave en la región. Y en efecto, está, como todas las fronteras, son límites fronterizos artificiales, pero este paralelo 36, uno de los más delicados del mundo, justamente porque divide estas dos Coreas, así como con Pakistán y la India, que normalmente intercambian ahí balazos, se provocan, particularmente del lado del norte al sur. Es importante establecer que los Estados Unidos, aunque ya no son los que comandan las fuerzas de respuesta o de defensa en Corea del Sur, ya es un comando, el comando de Corea, ya el control sobre las bases y las fuerzas de defensa está en manos del gobierno y de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, pero la presencia militar es fundamental. Y yo creo que tanto Corea del Sur como Japón responden también a esta política de contención a las provocaciones de Corea del Norte y pensando más allá en China también, ¿no? Particularmente en la visita con Japón en el tema de Taiwán. Pero con Corea del Sur yo creo que es el tema arancelario en principio y seguido de esto es cómo vamos a fortalecer la seguridad regional pensando en Corea del Norte y te digo en última instancia en China. Ahora, el tema de Corea, aunque está esta frontera que divide ambos mundos, ambas ideologías políticas, ¿Corea sigue siendo nacionalmente la misma o no? Es decir, finalmente, desde el punto de vista cultural, ¿hay alguna división real? Aunque sea, estamos hablando de 60 años para acá, pero el idioma es el mismo, la gastronomía es la misma. Es decir, nacionalmente hablando, ¿no hay una distinción real entre Corea Sí, yo creo, es una pregunta muy interesante, Chema. Yo creo que la evolución identitaria del norte y del sur se ha ido por lugares muy distintos. Si bien en términos nacionales la lengua y el origen común son dos elementos fundamentales de una nación, también está el destino común. Y el destino común ya es distinto. Desde el 50 o desde los 50 se distanció y se diferenció claramente el destino de Corea del Norte con el de Corea del Sur. Y podemos ver hoy justamente las manifestaciones de ideologías, tanto de uno y otro lado, diametralmente opuestas, ¿no? En términos educativos, en términos de cómo se comunican, cómo entienden la realidad del mundo. Yo creo que Corea del Sur sí se ha distanciado en términos de identidad mucho de lo que es Corea del Norte. Corea del Norte ha estado aislada. Es decir, lo que sabemos de ella es lo que nos dejan saber de Corea del Norte, pero me imagino que la población en Corea del Norte debe estar estancada en los 50 o 60. Algo parecido como era Cuba, cuando llegas a Cuba y viajas en el tiempo, hasta los vehículos, las motos. Es decir, ese aislamiento socialista. Lo que me llama la atención en particular es que después de las 2 ocasiones que he estado en Cuba, y ves las necesidades tan obvias y también por los recursos limitados de ser una isla, sabemos muy poco realmente lo que pasa en Corea del Norte. Es correcto. Y yo creo que es todavía peor que en Cuba, o lo que fue Cuba en su momento más álgido de comunismo. Ahí están no solo aislados, sino que la información está completamente controlada. O sea, la propaganda es 100% en favor del verticalmente, sí. O sea, todo está controlado desde arriba, desde las élites en el poder, y la información que recibe el pueblo es la información que le quieren proveer. Están aislados del mundo y tienen que llegar incluso, lo que me parece ya a estas alturas del mundo, a una, podría decir, y me atrevo a decirlo, ridiculez de idealizar a la figura del líder supremo de Kim, deificarlo inclusive, ¿no? O sea, lo ven como un dios al personaje. O sea, es una apoteosis en vida de un personaje, de un ser humano. Así es, y todo lo que hacen en torno a él es justamente para crearle este halo de un ser supremo, de un ser cuasi divino, ¿no? Aquellos dioses hombres griegos, ¿no? Pero en Corea del Norte. Y Corea del Sur es todo lo contrario. Estamos hablando de generaciones
tanto, o sea, si nos vamos como generaciones de población, los millennials, bueno, los millennials y los zetas, muy activos políticamente, tanto, por ejemplo, desde las caídas de estos gobernantes corruptos, la población ha tenido mucho que ver en eso, ¿no? En la manera en cómo se manifiestan. Si tú ves las expresiones culturales de Corea del Sur en sus series, en sus películas, es un pueblo que está viendo la realidad de una manera muy distinta, muy interesante, diría yo, en donde combinan estos conceptos de liberalidad, de democracia, con violencia, inclusive en algunos casos, directores de películas hiperviolentas, pero lo que están haciendo es expresar una manera de ir contra este control y represión que también tuvieron de Corea del Sur 50, 60, 70, en donde la política de Corea del Sur era fortalecer el sistema político para desarrollar a una nación que estaba en la pobreza, paupérrima, con unos niveles educativos bajísimos. Hoy es, según varios indicadores, junto con Finlandia, los dos mejores sistemas educativos del mundo, Finlandia y Corea del Sur. Estamos hablando de que en 40, 50 años ha cambiado radicalmente la manera de entender la realidad y la política en Corea del Sur. Y esto tiene mucho que ver con la forma de gobierno que han implementado y con las desviaciones que han tenido a partir de Park y estos escándalos de corrupción, y cómo entre conservadores y liberales han ido y venido. Y ahí tenemos el caso también de Jong, que quería, militar o expresidente conservador que quería implementar la ley marcial, que lo tuvieron que sacar. En fin, es toda una historia Corea del Sur. Permíteme un corte. Sí, claro. Ya regreso contigo. Es momento de ir a una pausa, pero no se vaya, ya regreso aquí con el doctor Guillermo Levano. No te vayas. En breve volveremos con más entrevistas y análisis de lo que realmente importa. Panorama Global. Ya de vuelta en Panorama Global, antes del corte, me sigue acompañando aquí el doctor Guillermo Luébano, doctor en política, analista internacional, colaborador aquí de Panorama Global. Platicábamos de la visita del presidente Donald Trump en próximos días a Asia, en particular de que estará visitando Corea, lo platicamos hace un momento, pero ahora vamos a platicar que visitará Japón. Japón, un país con una relación histórica interesante con los Estados Unidos, pero que justo el día de ayer, Sanae Takaichi se acaba de convertir en la primera mujer en llegar al puesto de primer ministro en Japón. Guillermo, Trump estará visitando a Japón, un país que con esta nueva primer ministro busca crecer su gasto en defensa, crecer el tamaño de su ejército y también con políticas duramente migratorias. Sí. Es toda una paradoja este acontecimiento de la primer ministro mujer en el Japón, Takaichi, porque en efecto se rompe el llamado techo de cristal. La sociedad japonesa es, o se considera mayoritariamente, si no misógina, sí machista. De las economías más grandes del mundo, digamos, Japón es la tercera, es el país que tiene más desigualdad de género entre el G20. No solo en términos laborales, sino en términos políticos. Es el que tiene menos representación de mujeres en el Parlamento, por ejemplo, ¿no? Llega una primer ministro o primera ministra y entonces se habla ya de que es un tema de feminismo que está llegando, y esto me parece que es paradójico porque Takaichi tiene toda la ascendencia de la ultraconservadora derecha, el Partido Demócrata que la lleva, es, como te comentaba fuera del aire, una acólita, una seguidora de Shinzo Abe, que era un ultraconservador. Su primera y más importante política, en la cual la proyecta ella, es
el tema de revisar los sistemas de autodefensa del Japón que vienen de 1947, justamente después de la Segunda Guerra Mundial y esta desastrosa y brutal derrota que tuvieron. Cuando sacan esa constitución en el 47, en el artículo 9 hablaba que mucha gente dice que Japón no tiene un ejército, lo cual es incorrecto. Sí lo tiene, pero es un ejército de autodefensa. Tanto su fuerza armada, digamos, la milicia, fuerza aérea, la marina son de autodefensa. Y lo que han querido hacer desde Shinzo Abe y ahora con Takaichi es justamente revisar el artículo 9 y decir, vamos a expandir no solo el gasto militar, que es uno de los más grandes también dentro de las primeras potencias económicas, sino cambiar el rol de ser de autodefensa, tener una voz más activa en cuanto a la región. Y no olvidemos que ya participaron con fuerzas, con efectivos militares tanto en Afganistán como Irak, por petición de los Estados Unidos. Entonces yo creo que el hecho de que llegue una mujer no necesariamente significa que es un avance progresista del feminismo en Japón, porque ella es, como Margaret Thatcher lo fue en el Reino Unido, es o puede ser una ministra de hierro que siga políticas ultraconservadoras, particularmente en defensa, en economía también muy dura. Quiere otra vez reformular el tema de la ley de matrimonios para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo y implementar nuevamente también que entre una pareja o un matrimonio se lleve el apellido del hombre. Es decir, estamos hablando de políticas ultraconservadoras que no tienen nada que ver con el feminismo. Entonces, es una primer ministro a la Thatcher, una dama de hierro. Y ahora que va Trump, yo creo que lo que quiere hacer es justamente hablar de cómo expandir o modificar ese sistema de autodefensa del Japón para tener un rol más proactivo en la región, particularmente viendo a Corea del Norte lo que está haciendo y China. Japón quiere decir, a ver, yo también quiero no solo armarme para defenderme, sino, si es el caso, tener un rol regional más activo, ¿no? A ver, fueron hace 80 años que se pierde la Segunda Guerra Mundial por parte del eje, entre ellos Japón. A partir de ese momento, como decías, Japón, su defensa, es decir, su ejército, su fuerza aérea, su marina, es para defensa interna. Así es. Ahora, con esta idea, ya son 80 años de la Segunda Guerra Mundial, ya vivimos en un mundo completamente distinto. Entonces, estamos hablando de que sería una inversión mucho más grande para que ahora Japón tenga no solo un ejército de defensa, sino también de ataque. Sí, digamos, ya lo tiene. Y tiene un gasto militar, como te decía, muy importante. El hecho de modificar el artículo 9 es permitirle tener una política militar proactiva. Es decir, no solamente defensiva, es esta lógica del realismo ofensivo. Tenemos una fuerza militar para, si es el caso, también nosotros tomar decisiones activas en términos particularmente regionales. Incluso se habla mucho, y primer ministro Takaichi lo ha comentado, de una alianza con Taiwán. O sea, fíjate la dimensión de este hecho para una defensa regional en caso de que China decida invadir Taiwán, ¿no? Muy interesante. Guillermo, nos queda pendiente sobre la mesa el tema de las políticas migratorias de la nueva primer ministro, pero tengo que esperar el programa. Sí, hay mucho tema por Japón, un país interesantísimo. Además, tenemos mucho de vínculo con ellos por Nissan y por la gran comunidad japonesa. Sabes que tenemos mucho tiempo hablando en este programa de Israel y de Ucrania, sí. Pero bueno, hay que voltar también a Oriente. Sí, por supuesto, y es muy interesante y además nos toca, ¿no? Y tenemos buenos amigos japoneses. Guillermo Luébano, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Chema. Buenas noches a todos. El doctor Guillermo Luébano, doctor en política, analista internacional y colaborador aquí en Panorama Global. A nombre de todo el gran equipo que hacemos este programa, yo soy José María León Lara, me despido. Le espero el próximo viernes a las 8 de la noche aquí en la multiplataforma de BI Noticias. Muchas gracias, buenas noches, sean felices.